Bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces veo que no hay ningún inconveniente, así que comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Me presento con todos ustedes, mi nombre es Joe Ruiz y hoy día vamos a ver el tema número 5. El tema de hoy día lleva como título el estacionamiento. Hoy día vamos a hablar acerca de esta maniobra que es muy importante para todos ustedes como conductores y que de alguna forma u otra es una maniobra pues que constantemente realizamos. Todo el tiempo cuando salimos a la vía pública estamos estacionando el vehículo para poder ir a nuestro trabajo, ir a la universidad, para poder de repente ir de compras. Cualquier cosa que hagamos con el vehículo siempre va a implicar que tengamos que estacionar, siempre va a implicar que tengamos que dejarlo en algún lugar, dejamos el vehículo estacionado. Entonces es importante que comprendamos cuáles son las diferentes condiciones que esta maniobra tiene, cuáles son las diferentes circunstancias en las que esta maniobra se puede realizar, lo que es el estacionamiento. Para poder empezar a hablar de lo que es el estacionamiento, primero tenemos que empezar haciendo una diferencia con respecto a lo que es la detención. ¿Y por qué? Sucede que a veces los conductores no sabemos la diferencia entre lo que es estacionarse y detenerse. Pensamos que las dos maniobras son lo mismo, pensamos que son en realidad una maniobra contenida dentro de la otra. Y para poder empezar a hablar de lo que es el estacionamiento y entenderlo fácilmente, tenemos que empezar haciendo justamente esa diferencia. Tenemos que diferenciar cuándo es que un vehículo está estacionado y cuándo es que un vehículo se encuentra detenido. Las dos maniobras van a significar algo distinto, van a significar algo diferente, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como conductores debemos de conocer, debemos de poder reconocer cuál es la diferencia que existe entre el estacionamiento y la detención. Para poder empezar a hablar de la diferencia, creo que podemos comenzar con la señalización. Cuando el reglamento de tránsito quiere que no te estaciones, coloca una señal como esta. Esta señal indica prohibido estacionarse. Esta señal, prohibido el estacionamiento. Y cuando el reglamento de tránsito, cuando la autoridad quiere que no te detengas, coloca una señal como esta. Esta señal indica prohibido detenerse. Entonces, si el reglamento de tránsito se da el trabajo de diseñar dos señales diferentes, una cosa el estacionamiento y otra cosa la detención, se entiende entonces que las maniobras van a ser diferentes. Se entiende que una cosa será estacionarse y otra cosa distinta será detenerse. Dos maniobras distintas, dos maniobras diferentes que tenemos justamente que reconocer las circunstancias por las cuales son diferentes. Eso es entonces de lo primero que podríamos hablar, ¿no? De la señalización. Una señal significa no estacionarse y la otra significa no detenerse. Dos cosas distintas, dos cosas diferentes en este caso. Ya, ahora, en todo caso, para poder ser un poco más específico, ¿cuál sería la diferencia más exacta entre lo que es el estacionamiento y la detención? ¿Cuál sería la diferencia más precisa para que lo podamos tener totalmente claro? Para poder establecer una diferencia mucho más precisa, podemos revisar lo que dice el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito en el artículo 203, 204 y 205, en esos tres artículos, establece puntualmente la diferencia que existe entre lo que es el estacionamiento y la detención. Y esta diferencia se establece a partir de las razones por las cuales a un conductor se le reconoce en detención y a partir también de las cuales, las razones por las cuales a un conductor se le reconoce en estacionamiento. En el artículo 203 y 204 del reglamento de tránsito se establece por qué un conductor se reconoce como detenido. Y en el artículo 205 del reglamento de tránsito se establece a un conductor como estacionamiento. Se determina cómo es que a un conductor se le reconoce en estacionamiento. Entonces, revisemos los artículos para que podamos comprender concretamente cuál es la diferencia entre la detención y lo que es el estacionamiento. A ver, acá está. Artículo 203 y 204 de lo que dice el reglamento de tránsito. En el artículo 203 y 204 del reglamento de tránsito, como les estaba indicando, se establecen 4 situaciones o razones por las cuales a un conductor se le reconoce en detención. En el artículo 203 y 204, insisto en mencionar los artículos para que ustedes los busquen y los lean. En el artículo 203 y 204
se establecen 4 motivos por los cuales a un conductor se le reconoce en detención. ¿Cuáles son esos 4 motivos? A ver, número 1, a un conductor se le reconoce en detención cuando recoge o deja pasajeros. Cuando recoge o deja pasajeros. O sea, si yo estoy en la vía pública y de repente voy a recoger a una persona, un familiar o un amigo, automáticamente en ese momento estoy en detención. Para poder recogerlo me detengo. Y también cuando lo voy a dejar, si yo voy a dejar a esta persona, el hecho de dejarla también significa detención. Entonces, cuando voy a recoger o dejar pasajeros, automáticamente estoy en detención. Segundo motivo, para cargar o descargar mercancías. Cuando recojo o dejo algún objeto, alguna maleta, una caja, de repente quizás, no sé, alguna bolsa, un saco o algo, en ese momento estoy en detención. Cuando recojo o dejo alguna sustancia, alguna mercancía, me encuentro en detención, me encuentro como detenido. Ese es el segundo motivo. Muy parecido al primero, pero en este caso cambia, que ya no hablamos de pasajeros, sino que hablamos de objetos, hablamos de cosas. Tercer motivo. El tercer motivo es un motivo más completo porque de alguna forma nos habla de varias cosas a la vez. A ver, tercer motivo dice, se reconoce a un conductor en detención cuando se obedece la orden de un efectivo de la Policía Nacional del Perú o los mensajes de las señales o semáforos. Cuando se obedece la orden de un efectivo de la Policía Nacional del Perú, de las señales de tránsito o de los semáforos. O sea, en estas 3 situaciones al conductor también se le reconoce en detención. Les explico parte por parte como para que lo podamos comprender mucho mejor. A ver, el punto número 3 dice en la primera parte, se considera detención cuando se obedece la orden de un efectivo de la Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy conduciendo por la vía pública y de repente un policía me interviene, en ese momento que me interviene me está deteniendo para poder justamente realizar la intervención. No me estaciona, me detiene. Aunque probablemente ustedes habrán escuchado que a veces los conductores cometen un error, perdón, que a veces los policías cometen un error y cuando te intervienen, en lugar de decirte, señor, téngase adelante, te dicen estaciónese, ¿no? A ver, vehículo rojo, estaciónese adelante. Entonces, esa indicación no debería ser, no debería ser estaciónese, sino deténgase. A veces cuando escuchamos esa indicación justamente, entonces tenemos que entenderla de manera, o en todo caso la policía tendría que hacerla de manera correcta, ¿no? Cuando el policía te interviene debería decirte detenga hacia adelante, no estacione hacia adelante porque la intervención de un policía es detención, más no estacionamiento. Ahora, la segunda parte del punto número 3 dice cuando obedecemos los mensajes de las señales. En general, podría de repente decirlo de una manera mucho más completa cuando obedecemos algún mensaje de los dispositivos de control en general. Los dispositivos de control, que pueden ser de repente las marcas en la calzada, que pueden ser de repente las señales verticales, todo esto corresponde a lo que son los mensajes de las señales. Por ejemplo, si yo voy conduciendo por la vía pública y de repente encuentro un cartel que dice pare, el cartel que dice pare me está indicando que debo de parar, debo detenerme. En ese momento que yo paro porque el cartel dice pare, no me estoy estacionando, me estoy deteniendo porque la indicación de una señal implica detención. Y la tercera parte, la última de este tercer punto, nos dice cuando obedecemos a un semáforo. Y eso también creo que sería bastante fácil de poder entender. Si yo voy conduciendo por la vía pública y de repente veo que un semáforo cambia a rojo, en ese momento que el semáforo cambia a rojo, yo no me estaciono en el semáforo, sino me detengo, paro porque el semáforo está en rojo, pero estoy en detención, no estoy en estacionamiento. Entonces, fácilmente nos damos cuenta cuáles son las 3 situaciones en las cuales se consideraría la detención dentro de este tercer punto del artículo 203 y 204. El cuarto punto, el cuarto motivo por el cual a un conductor se le reconoce en detención es cuando evitamos conflictos en el tránsito. Cuando evitamos conflictos en el tránsito. Para ser un poco más explícito en esta parte, en todo caso podríamos agregar que el cuarto punto se refiere cuando cumplimos con una disposición reglamentaria, que obviamente sirven para poder evitar conflictos. Cuando cumplimos con una disposición reglamentaria, o sea, cuando cumplimos con algo que el reglamento de tránsito establezca y paramos por esa razón, automáticamente entonces estamos en detención.
Por ejemplo, imagínate que voy conduciendo por la vía pública y de repente veo que un peatón está a punto de cruzar. Si el peatón está a punto de cruzar, ¿qué dice el reglamento de tránsito? ¿Debo atropellar al peatón o debo cederle el paso? Pregunta fácil. ¿Debo atropellarlo o debo ceder el paso? ¿Qué es lo que dice en esa situación? Ceder el paso, pues no, lógicamente debo ceder el paso. Entonces, en ese momento que yo paro para ceder el paso, en ese momento entonces estoy en detención. Cuando paro para ceder el paso, para poder evitar un conflicto con el peatón, estoy en detención. Entonces, eso es lo que indica el cuarto punto con respecto a lo que es la detención. Son 4 motivos entonces puntuales por los cuales a un conductor se le reconoce en detención. Ahora, estos 4 motivos se van a cumplir de manera irrestricta y en cualquier situación que nos encontremos en uno de estos 4 motivos, se reconocerá que el vehículo se encuentra detenido. Pero para que quede de una manera mucho más cuajada este punto o los 4 puntos que les he comentado, les voy a comentar algunas observaciones que son importantes y que probablemente a veces muchos conductores se preguntan acerca de esto que les voy a comentar. A ver, cuando un conductor se detiene, son observaciones, ¿ok? Observaciones adicionales para que lo puedan tener más claro. Cuando un conductor se detiene, es irrelevante el tiempo que utiliza. Cuando un conductor se detiene, es irrelevante el tiempo que utiliza. Muchas veces pasa que algunas personas, algunos postulantes se confunden con respecto a lo que es la detención y piensan que el tiempo influye. O sea, algunas personas decimos, si es mucho tiempo, entonces estás estacionado. Si es poco tiempo, entonces estás detenido. Y eso en realidad es irrelevante. El tiempo es irrelevante. Algunas veces me han preguntado también, profe, pero ¿por cuánto tiempo podría estar detenido? No existe un tiempo. El tiempo, como vuelvo a repetir, es irrelevante. ¿Y cómo así o cómo se entendería el tiempo como irrelevante? A ver, les explico. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo voy conduciendo por la vía pública y de repente veo un semáforo en rojo? Si yo veo que el semáforo está en rojo, en ese momento yo paro el vehículo porque el semáforo está en rojo. Y en ese momento que yo paro el vehículo, no me estoy estacionando, me estoy deteniendo. Ahora, el semáforo podría durar tiempos distintos. Hay semáforos que podrían durar 20 segundos en rojo, podrían durar de repente 50 segundos, podría durar de repente 2 minutos, no sé, 3 minutos, podría durar tiempos variados, distintos. Durante todo el tiempo, no importa lo que dure, durante todo ese tiempo, entonces se considera que el conductor está en detención. No importa el tiempo es irrelevante. Durante todo ese tiempo se considerará que está en detención. O pasa lo mismo, por ejemplo, cuando quiero subir a un pasajero. Si yo recojo a un pasajero, probablemente ese pasajero sube rápido, en 3 segundos el pasajero sube a mi auto y continúo. El tiempo es irrelevante. Ahora, si de repente yo recojo a 3 pasajeros, imagínense, y los pasajeros tienen, por ejemplo, 90 años cada uno. Entonces, si yo recojo a 3 pasajeros con 90 años cada uno, seguramente van a demorar en subir. Van a subir poco a poco, lentamente, despacio, ¿no? Entonces, esa lentitud va a hacer que el tiempo que se vaya a utilizar sea mucho mayor, sea mucho más prolongado. Y igual, de todas formas, esté en detención porque el tiempo es irrelevante, pero no confundirse. O sea, no significa que el tiempo es irrelevante y entonces no importa la maniobra, no. El tiempo es irrelevante, pero siempre y cuando se cumpla con la acción. Siempre y cuando yo esté cumpliendo con uno de los motivos por los cuales me encuentro en detención, que se establece en el artículo 203 y 204, entonces el tiempo es irrelevante. No importa cuánto te demores, mientras que cumplas con la acción que se está indicando. Segundo punto o segunda observación, es irrelevante la ubicación del conductor. Es irrelevante la ubicación del conductor. O sea, el conductor puede estar dentro del vehículo, puede estar fuera, eso no importa, no influye. Siempre y cuando se esté cumpliendo con los motivos que están establecidos, entonces se reconocerá como que el conductor o el vehículo se encuentra en detención. La ubicación del conductor es irrelevante. No importa si está dentro, no importa si está fuera, de todas formas es irrelevante. Y por último, es irrelevante el estado del motor. Es irrelevante el estado del motor. Muchas veces algunas personas también me preguntan acerca de ese punto.
Me dicen, no, profe, pero ¿qué pasa si apago el motor? Si apago el motor automáticamente, entonces ya estoy en estacionamiento y no es así necesariamente. El motor puede estar prendido, puede estar apagado, eso es irrelevante, mientras que cumplamos con una de las acciones que aquí están establecidas, nos encontraremos entonces en detención. El estado del motor es irrelevante. De hecho, el reglamento de tránsito, por ejemplo, en el caso del semáforo, recomienda apagar el motor. Cuando yo estoy en semáforo en rojo y el semáforo va a durar más de 30 segundos, más de 60 segundos, el reglamento de tránsito recomienda que apaguemos el motor. No es una obligación, pero lo recomienda. Recomienda que apaguemos el motor para que así podamos ahorrar combustible. Entonces, el hecho de que yo apague el motor estando en el semáforo con más de 60 segundos no significa que dejo de estar detenido. Sigo en detención, solo que en este momento apagué el motor para ahorrar gasolina, pero sigo en detención. Entonces, el estado del motor, que el motor esté prendido o esté apagado, es irrelevante, no importa, no influye. El estado del motor no forma parte de un aspecto que puede influir en la maniobra. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es la detención. Creo que con esos últimos 3 puntos que les acabo de comentar, queda mucho más clara la diferencia, o en todo caso, la primera parte que corresponde a lo que es la detención. Para poder entender ahora la diferencia, vayamos al siguiente artículo. En el artículo 205 del reglamento dice lo siguiente: se considera que un vehículo automotor se ha estacionado cuando se encuentre inmovilizado por cualquier motivo no contemplado en los artículos anteriores. Simple, sencillo, muy, muy puntual. El artículo 205 dice, en cualquier otra situación que no sea lo que está en el artículo 203 y 204, que lo hemos establecido, al conductor se le reconocerá en estacionamiento. En cualquier otra situación que no sea lo que hemos mencionado anteriormente, al vehículo se le reconocerá en estacionamiento. Entonces, esa es la diferencia que existe entre una y la otra maniobra. Ustedes deben de conocer claramente la diferencia porque, como les había indicado al principio de la clase, existe un cartel que dice no estacionarse y otro cartel que dice no detenerse. Si yo encuentro un cartel que dice no estacionarse, significa que no puedo estacionarme, pero sí podría detenerme, no dice nada sobre eso. Y si encuentro un cartel que dice no detenerse, entonces no puedo detenerme, pero sí podría estacionarme. O sea, son dos maniobras diferentes, dos maniobras distintas. Tengamos en cuenta la diferencia para que cuando salgamos a la vía pública con nuestro vehículo podamos actuar y dejar el vehículo correctamente en cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente. Eso es entonces lo primero que tendríamos que reconocer para poder empezar a hablar de lo que es el estacionamiento. Muy bien, ¿se comprende? Hasta este punto, ¿se comprende la diferencia? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Se comprende entonces? ¿Se comprende, no? Ya, perfecto, muy bien. A ver, les hago algunas preguntas entonces como para que podamos practicar un poquito acerca de lo que es la diferencia entre el estacionamiento y la detención. Preguntas sencillas en realidad, ¿no? A ver, imagínense, por ejemplo, que yo voy conduciendo por la vía pública y de repente me dan ganas de comer. Paro a un costadito, saco mi tupper de comida y me pongo a comer. ¿En este momento estoy detenido o estacionado? Cuando paré para poder ponerme a comer ahí mi tupper de comida, ¿estoy detenido o estoy estacionado en ese momento? En ese momento me encuentro estacionado, ¿no? Porque en ninguna parte del reglamento de tránsito, en ninguna parte de los motivos que hemos visto, dice que cuando comes te detienes. No, en ese momento que yo saco mi tupper para ponerme a comer, me encuentro en estacionamiento y por lo tanto debo de buscar un lugar donde esté permitido el estacionamiento. A ver, otro ejemplo. Imagínense que voy conduciendo por la vía pública y eh, quiero comprar algo en la tienda. Entonces paro el vehículo para poder comprar algo en la tienda. En ese momento que paro el vehículo para poder comprar algo en la tienda, ¿me encuentro detenido o me encuentro estacionado? En ese momento me encuentro estacionado, lógicamente, porque en ninguna parte del artículo 203 y 204 indica que cuando paras a comprar algo en la tienda es detención. Entonces, esa forma, de esa manera, nos damos cuenta fácilmente la diferencia que existe entre una y otra maniobra. Recuérdenlo, ténganlo en cuenta para que así de esta manera lo podamos aplicar correctamente. Ah, y una pregunta final, la última, a ver, como para que lo tengamos en cuenta totalmente.
Imagínense, por ejemplo, que voy a recoger a unas dos amigas que me están esperando ahí en algún lugar, en una esquina. Yo las voy a recoger, ¿no? Bueno, el que puede, puede, ¿no? Las voy a recoger, pero imagínate que mis amigas tienen 95 años cada una, pues, ¿no? Entonces yo las voy a recoger, las recojo y suben, pero suben lentamente, poco a poco, despacito, ¿no? Y me demoro de repente en recogerlas 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Porque tienen 90 años cada una, inclusive están con su andador, ¿no? Entonces es difícil subir. Así que en ese momento que me demoré 2 minutos recogiéndolas, ¿estoy detenido o estoy estacionado? Estoy detenido, ¿no? Porque no importa, es irrelevante que esté 2 minutos, mientras que las estoy recogiendo no hay problema. Entonces, las estoy recogiendo, las recogí por completo, arranco el motor, pongo primera, voy a salir, o sea, voy a avanzar, pero justo cuando voy a avanzar me llega un WhatsApp de una amiga más que me dice, ya estoy llegando, espérame, me dice, no, no se vayan sin mí, espérame, en 1 minuto llego, me dice, ¿no? Entonces yo leo el WhatsApp y digo, bueno, hay que esperarla. Y me quedo en ese lugar esperando a que llegue mi otra amiga que falta que llegue, pues, ¿no? Entonces, en ese momento que quedo esperando, ¿estoy detenido? ¿Sigo detenido o ya estoy en estacionamiento? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Sigo en detención o ya estoy en estacionamiento? En ese momento, ahora ya me encuentro en estacionamiento, ¿no? Exacto. Para los que no se dan cuenta, en ese momento paso a estacionamiento porque ya no estoy recogiendo a una persona, ahora la estoy esperando, o sea, muy, muy estrictamente, muy técnicamente, y ya no estoy en detención, estoy en estacionamiento porque ya no la estoy recogiendo. Recogerla es la acción, recogerla simplemente, pero si me quedo un segundo más de lo que significa la acción de recogerla, automáticamente entonces ya me encuentro en estacionamiento. Y si estoy en un lugar en donde está prohibido el estacionamiento, entonces estaría en una infracción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es el estacionamiento o la diferencia con lo que es la detención. A ver, su compañero aquí pregunta, ¿la detención entonces es a corto plazo? Como les había indicado dentro de la explicación que les estaba dando, es irrelevante el tiempo. O sea, por eso les expliqué ese punto. Es irrelevante el tiempo, porque si pensamos en tiempo, ahí empieza a confundirse porque empezamos a pensar, profe, entonces 30 segundos, 20 segundos. No, el tiempo es irrelevante, lo que te tome, pero siempre y cuando cumplas con la acción. Siempre y cuando cumplas con la acción de poder de lo que dice el artículo 203 y 204, estás entonces en detención. ¿Ok? Muy bien. Se comprende entonces, ¿verdad? Entienden la diferencia entre una y otra maniobra. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ahora, como una indicación adicional, como para que lo podamos también poner en práctica, en este caso tenemos en cuenta lo siguiente, a ver, dice, el ascenso o descenso de personas de un vehículo automotor de servicio particular está permitido en la vía pública siempre y cuando no signifique peligro o obstaculice la circulación. En este caso se hace pues referencia a la primera condición de lo que es la detención, ¿no? Cuando yo recojo o dejo a alguna persona, lógicamente eso tiene que ser seguro, tiene que hacerse de forma segura y no lo puedo hacer de manera tal que pueda exponer la vida de la persona que estoy recogiendo, que estoy dejando. Se entiende, es evidente que la persona que estoy transportando es importante y por lo tanto debo de hacerlo siempre de una manera que sea segura para esta persona. El reglamento de tránsito en ese sentido dice lo siguiente. El reglamento dice, cuando un conductor recoge o deja a una persona, tiene que hacerlo siempre al lado derecho de la vía. Siempre debes hacerlo al lado derecho de la vía. Cuando un conductor recoge o deja a una persona, siempre debe de hacerlo al lado derecho de la vía, a no más de 20 centímetros del sardinel, a no más de 20 centímetros del sardinel. O sea, debo de estar muy pegadito al sardinel, debo de estar muy cerquita del sardinel, a no más de 20 centímetros del sardinel. Debo de estar muy pegadito al sardinel, a no más de 20 centímetros del sardinel. ¿Ok? Eso es lo que corresponde entonces a esta indicación que permite que las personas que son transportadas sean transportadas de manera segura, de manera adecuada, de manera correcta, evitando poner en riesgo sus vidas, evitando poner en riesgo su seguridad.
Una vez aclarado entonces ese punto, podemos comenzar a hablar ya de una manera mucho más completa de lo que es el estacionamiento. Podemos empezar a hablar de manera mucho más extensiva de lo que es el estacionamiento y todas las condiciones que abarcan esta maniobra. Ujú. Muy bien. A ver, para poder hablarles de lo adicional, ahora vamos a dejar un momento la diapositiva y les voy a proyectar esta pizarra, la pizarra en blanco, para ahí poder explicarles algunos puntos de lo que es el estacionamiento. A ver, para poder profundizar un poco más en lo que es la maniobra de estacionamiento, primero tenemos que empezar hablando acerca de lo que son las diferentes formas de estacionamiento en la vía pública, las diferentes maneras en las que yo podría estacionar el vehículo. La primera forma de poder estacionar el vehículo es a través, es un estacionamiento, perdón, conocido como el estacionamiento en paralelo. La primera opción que tenemos para poder estacionarnos es un estacionamiento que se conoce como el estacionamiento en paralelo. Se conoce como estacionamiento en paralelo porque los cajones de estacionamiento van a estar a un costado de la vía de forma paralela, a un costado de la vía en paralelo. Y se entiende que nosotros dejamos nuestro vehículo ahí, pues, ¿no? Dentro del cajón de estacionamiento. Entonces, esta es la primera forma o la primera manera de poder estacionarse en la vía pública, el estacionamiento en paralelo. La siguiente forma que tenemos para poder estacionarnos es el estacionamiento en diagonal. El estacionamiento en diagonal. El estacionamiento en diagonal se conoce de esta manera porque los cajones de estacionamiento están también, pero en diagonal a la vía. O sea que en este caso los vehículos se estacionan, pero de forma diagonal, pues, ¿no? Diagonal a la vía. Así. Estacionamiento en diagonal. Y la siguiente opción, la última opción para poder estacionarnos en la vía pública, es el estacionamiento en perpendicular, que se le conoce así de esta forma porque se estacionan o la vía está perpendicular a los cajones de estacionamiento. O sea que los vehículos en este caso se estacionan en perpendicular. Podríamos decir que es más o menos parecido a lo que es el diagonal, ¿no? Más o menos, pero en todo caso no es lo mismo porque significaría que estamos perpendicular, o sea que estamos formando un ángulo de 90 grados con respecto a la vía pública. Entonces, estas tres formas tenemos para poder estacionarnos en la vía. Son tres opciones que podríamos utilizar para poder dejar el vehículo en alguna parte de estacionamiento. El estacionamiento paralelo sería nuestra primera alternativa, el estacionamiento diagonal sería la segunda alternativa y el estacionamiento en perpendicular, que sería nuestra tercera alternativa para poder dejar nuestro vehículo de manera correcta en la vía pública. El estacionamiento en paralelo, en perpendicular y en diagonal tiene algunas condiciones importantes que tenemos que reconocer. A ver, vamos a dibujar un cajón de estacionamiento. Puede ser diagonal, puede ser perpendicular o puede ser paralelo, porque todos cumplen en todo caso siempre con la misma condición. Cuando un conductor se va a estacionar en el cajón de estacionamiento, como vuelvo a repetir, puede ser paralelo, puede ser perpendicular o puede ser diagonal, es lo mismo. Cuando un conductor se estaciona en un cajón de estacionamiento, una de las cosas que debe de conocer son las dimensiones. Debemos de saber cuáles son las dimensiones reglamentarias que el cajón debe tener para poder cumplir con lo que dice el reglamento. De largo, el cajón de estacionamiento debe tener 6 metros y de ancho debe tener 2 metros 20. De largo debe tener 6 metros y de ancho debe tener 2 metros 20. Profe, ¿podría repetir una vez más? Estaba viendo Esto es Guerra. A ver, de largo 6 metros y de ancho 2 metros 20. Esas son las dimensiones que debe tener nuestro cajón de estacionamiento. Con estas dimensiones, que son bastante suficientes para que el vehículo pueda ingresar, nuestro vehículo va a quedarse dentro para que así de esta forma podamos mantener una simetría, mantengamos siempre un orden con los demás conductores en la vía. Ese es el cajón de estacionamiento y las distancias que tenemos que mantener. Ahora, cuando yo me estaciono dentro del cajón de estacionamiento, una de las cosas que debo de tener en cuenta es que mi vehículo tiene que estar en el centro. No puede estar pegado muy a la derecha, no puede estar pegado muy a la izquierda, no puede estar pegado muy adelante o muy a la parte de atrás. Tiene que estar dentro del cajón lo más central posible, lo más centrado que sea posible, para que de esta manera dejamos espacio suficiente a los demás conductores de poder también estacionar su vehículo. El reglamento de tránsito en esta parte hace la siguiente indicación. Dice, cuando un conductor se estaciona, debe de mantener las siguientes distancias reglamentarias. Hacia los costados, hacia los lados, debe de mantener una distancia mínima de 20 centímetros.
hacia los lados debe de mantener una distancia mínima de 20 centímetros, o sea, 20 centímetros para la derecha y 20 centímetros para la izquierda. Mantenemos siempre esa distancia mínima reglamentaria. Y hacia adelante y hacia atrás tenemos que mantener una distancia mínima de 50 centímetros. Hacia adelante y hacia atrás tenemos que mantener una distancia mínima de 50 centímetros. Entonces, de esta forma, manteniendo estas distancias reglamentarias, vamos a poder dejar el vehículo en un espacio totalmente central para que así de esta forma nuestro vehículo esté simétrico, esté ubicado de forma simétrica dentro del centro del cajón de estacionamiento. Eso es lo que tenemos que recordar acerca de lo que es el cajón de estacionamiento y las dimensiones que tenemos que cumplir reglamentariamente en este caso. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Muy bien. Ahora, lógicamente, estas distancias reglamentarias van a variar de acuerdo al tipo de estacionamiento que vamos a realizar. En el estacionamiento en paralelo, por ejemplo, es importante las distancias, porque en el paralelo estamos afectando directamente al conductor que está en el otro cajón. En cambio, en el estacionamiento diagonal o en el estacionamiento perpendicular, más que todo es importante las distancias hacia los costados, porque adelante y atrás no hay mucha relevancia, ya que adelante y atrás no hay nadie. En cambio, a los costados sí tenemos a los demás vehículos. Entonces, tenemos que usar, obviamente, nuestro criterio para poder ubicar el vehículo dentro del cajón de estacionamiento de tal forma que no dificultemos la circulación a los demás conductores. Eso es lo que tenemos que recordar acerca de estas dimensiones. Ahora, les hago una pregunta, a ver, sencilla, como para que podamos poner en práctica un poco lo que les estoy comentando. A ver, por ejemplo, supongamos que estamos en una vía en donde encontramos el estacionamiento en paralelo, por ejemplo. Tenemos ahí una zona de estacionamiento en paralelo, pero no encontramos las líneas divisoras de los cajones. Así que hay un vehículo que se estaciona aquí, el primer vehículo que se estaciona, y nosotros queremos estacionarnos ahora en la parte de atrás. Pregunta, para poder estacionarme detrás de ese conductor, ¿qué distancia mínima debo de mantener de mi vehículo con respecto al vehículo que él está ahí? O sea, no me puedo pegar demasiado, no puedo estar demasiado pegadito. Debo de mantener una distancia. Por lo que les he explicado, ¿qué distancia mínima debería de mantener de ese vehículo que está ahí estacionado? Tendría que mantener una distancia mínima de 100 centímetros, pues no, o en todo caso diríamos 1 metro, 100 centímetros. ¿Por qué 100 centímetros, dirán ustedes? Porque hay que sumar los 50 centímetros de ambos vehículos. Uno de los vehículos tiene que mantener 50 centímetros hacia la línea que es imaginaria en este caso, y el otro vehículo tiene que mantener otros 50 centímetros respecto a la línea que también sería imaginaria. Entonces, sumando en total, serían pues 100 centímetros o 1 metro de distancia entre vehículo y vehículo para poder estacionarnos correctamente. De esta forma, permitimos que los estacionamientos sean ordenados, permitimos que los conductores dejen su vehículo sin que se vean afectados, porque si el otro conductor quiere salir o hay otro conductor que quiere entrar, debe tener el espacio suficiente para poder hacer la maniobra. Entonces, eso es lo que también tenemos que recordar. Si no hay señalización, si no hay líneas divisoras, entonces la distancia entre vehículo y vehículo sería nuestra referencia. Muy bien. Ahora, imaginemos en este caso aquí, imaginemos que ahora tenemos estacionamiento en diagonal. Ahora vamos a imaginarnos que tenemos el estacionamiento en diagonal. Y tampoco hay líneas divisoras. Y hay un vehículo que se estaciona aquí primero, ¿no? El primer vehículo. Y nosotros nos estacionamos aquí al costado. ¿Qué distancia mínima debemos de mantener con respecto al otro vehículo para poder dejar pues el espacio suficiente en todo? Distancia mínima. ¿100 centímetros? No, no son 100 centímetros. Serían 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros por lo menos de distancia que tendríamos que mantener, considerando que dejamos 20 centímetros como mínimo para cada lado. Ahora, lógicamente, eso sería como mínimo, ¿no? 40 centímetros. Pero si tenemos un cajón de estacionamiento, porque normalmente los estacionamientos diagonales sí están marcados, si tenemos un cajón, tenemos entonces que usar como referencia la línea para que a partir de la línea mantengamos por lo menos unos 20 centímetros. Recuerda que las medidas eran por lo menos, o sea, no significa que tienen que ser 20 exacto,
por lo menos para poder mantener el espacio suficiente y que los conductores puedan bajar o subir al vehículo sin demasiados problemas, porque ese sería el principal problema, ¿no? El problema de subir o bajar cuando estamos demasiado cerca, la puerta no se podría abrir con facilidad. Muy bien, entonces eso es lo que corresponde a lo que son los diferentes cajones de estacionamiento que podríamos encontrar. Algo importante pues que ustedes como conductores en definitiva deben de conocer. Cuando ustedes hacen sus clases de manejo, ahí su instructor de manejo les va a enseñar de manera muy detallada cómo son los cajones o cómo se hacen los estacionamientos, tanto el diagonal, el paralelo o el perpendicular, para que ustedes los puedan dominar y así de esta manera cuando salgan a la calle con su licencia, sepan estacionar el vehículo. Y en todo caso, también para tu examen de manejo tienes que conocer los estacionamientos. En tu examen de manejo, eso es lo que te van a evaluar. Ustedes, dependiendo de la región en la que se encuentran, entiendo que ustedes están escuchándome desde diferentes partes del Perú, me están escuchando de repente desde Moquegua, Piura, Tacna, Chiclayo, algunos están en Lima, Callao de repente. Ustedes van a ir a dar su examen de manejo en diferentes circuitos. El circuito de Arequipa no es igual que el circuito de Piura, o no es igual que el circuito de Chimbote, o no es igual que el circuito del Callao. O sea, cada ciudad, cada provincia tiene un circuito diferente. En cada circuito te podrían pedir que te estaciones de forma distintas. En algunos circuitos, por ejemplo, te piden el estacionamiento diagonal, en otros te piden el paralelo y el perpendicular, en otros te piden el paralelo y el diagonal. O sea, dependiendo del circuito, ustedes tienen que saber cuál es el que les va a tocar. De todas formas, tienen que aprender los tres. Eso es a lo que me refiero. Pero, obviamente, si vas a prepararte para un examen, tienes que prepararte un poquito más, sobre todo para el examen, con lo que te van a tomar. Los estacionamientos que te tocarían de acuerdo a la región en la que te encuentras. Entonces, eso es lo que tendrían que tener en cuenta. ¿Okay? Si no les enseñaron algún estacionamiento, tienen tiempo para poder pedirle a su instructor que les enseñen. Pues no tendrían que enseñarles el diagonal, el paralelo y el perpendicular. Lo que sucede es que a veces los instructores se enseñan solamente lo que vas a dar en el examen, pero lo ideal es que te enseñen los tres. En todo caso, ustedes pídanle que les enseñen los tres, porque si te enseñó solamente lo del examen, significa entonces que solamente vas a dar o solamente podrías estacionarte así como en el examen. Y si te encuentras con otro estacionamiento, sería pues un poco más complicado. Entonces es importante por eso que tendrían que practicar los tres, bueno, el diagonal, el paralelo y el perpendicular. Como les había dicho, el diagonal y el perpendicular son muy parecidos, son muy parecidos. En todo caso, podrían usar los mismos puntos de referencia y ustedes mismos, si es que es posible, poder practicarlo. Pero si no, también por la escuela lo pueden practicar. Eso ya depende de ustedes cómo hagan sus clases de manejo. Muy bien, entonces eso es lo que corresponde a lo que es esta parte del estacionamiento. Regresamos a nuestra diapositiva para poder continuar. Denme un segundo, por favor. Ya, acá está. Muy bien, regresamos a nuestra diapositiva y ahora vamos a hablar de algunas restricciones del estacionamiento. Vamos a hablar de algunos, de alguna forma diría, de algunos aspectos que sobresalen de lo que dice el reglamento respecto a lo que es el estacionamiento, ¿no? Restricciones, por eso le dice así. Pero yo no diría tanto restricciones, porque la primera que vamos a ver en realidad es una permisión y la segunda que vamos a revisar es una obligación. Bueno, no se diría tanto restricciones, pero en todo caso lo podríamos también llamar como simplemente algunas observaciones para lo que es el estacionamiento. Ujú. Muy bien, a ver, primero acá tenemos esta primera condición, esta primera observación. Vamos a leer, a ver. Dice, en vías de un solo sentido, de dos o más carriles, los vehículos pueden ser estacionados en el lado izquierdo de la calzada. En vías de un solo sentido, de dos o más carriles, los vehículos pueden ser estacionados en el lado izquierdo de la calzada. A ver, ¿qué significa esta condición? Les explico con una condición inicial para que ustedes puedan ubicarse respecto a lo que se trata esta observación. Seguramente alguno de ustedes vive en algún lugar que tiene esta distribución. Tenemos la pista, tenemos las casas al costadito de la pista, lógicamente. Tenemos acá las casas. Acá están las casas, tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Acá están las casas. Tenemos la vereda,
y entre la vereda y la pista encontramos un espacio vacío. Ese espacio vacío es lo que utilizamos como la zona de estacionamiento. Sería en todo caso lo que es la zona de estacionamiento, ¿no? Todo ese espacio vacío, que es lo que utilizamos como la zona de estacionamiento, es el lugar donde podemos dejar nuestro vehículo para poder ir a visitar a alguien o algo por el estilo. Entonces, este espacio, que es la zona de estacionamiento, es muy útil porque nos permite dejar el vehículo para poder hacer cualquier otra actividad que tengamos por ahí, por esa parte de la vía. Lamentablemente, este espacio se usa como zona de estacionamiento no la encontramos en todos los lugares. No la encontramos, no lo encontramos en todos los lugares. La encontramos solamente en algunos lugares nada más. La encontramos solamente en algunos puntos. En algunos otros lugares no existe esa zona para estacionarse. En algunos otros lugares simplemente encontramos la pista, acá está la pista, encontramos las casas, acá están las casas, y encontramos ahí la vereda. Nada más. O sea, ya no encontramos esa zona de estacionamiento. Como ya no encontramos esa zona de estacionamiento, entonces los conductores ahí tienen un problema, ¿no? Porque si de repente, imagínate que yo vivo aquí, vivo acá, y alguien viene a visitarme, esa persona que viene a visitarme no tiene dónde dejar su vehículo. Entonces tiene que ir a buscar un estacionamiento público por ahí cerca, o un estacionamiento privado, o de repente buscar una zona de estacionamiento. Entonces se le hace complicado. Para poder evitar este tipo de complicaciones, el reglamento de tránsito dice lo siguiente. En la observación, ahí lo está diciendo. Dice, cuando no hay dónde estacionarse, cuando no hay estacionamiento público, no exista un estacionamiento, y la vía sea de un solo sentido, o sea, los vehículos fluyan en una sola dirección, la vía sea de un solo sentido, una sola dirección, de dos o más carriles, o sea, tiene que tener dos o más carriles, eso es lo que dice la condición. Los vehículos pueden estacionarse en el carril izquierdo de la calzada. Los vehículos pueden estacionarse en el carril izquierdo de la calzada. O sea, si es que la vía tiene dos carriles, es de un solo sentido, fluyen en un solo sentido, tiene dos o más carriles, los vehículos se pueden estacionar en el lado izquierdo de la calzada. Pero ojo, siempre y cuando no tengamos una zona de estacionamiento, siempre y cuando no exista un lugar donde estacionar el vehículo. Y como una última condición, no se menciona aquí, pero también sería bueno recordar, se podrá cumplir con esta restricción, pero siempre y cuando no exista una prohibición explícita de estacionamiento. O sea, siempre y cuando no encontremos un cartel que diga prohibido estacionamiento o de repente que no sea zona rígida. Cuando el sardinel está pintado de amarillo, zona rígida, significa que está prohibido pues el estacionamiento. Si es que existe esa prohibición, entonces ya no podría dejar el vehículo, porque obviamente estaría pues en una prohibición. Si hay una prohibición estricta o hay una prohibición determinada, entonces no podría ser. Si no hay prohibición, no hay donde estacionarse, la vía es de un solo sentido y tenemos dos o más carriles, nos podremos estacionar en el carril izquierdo de la calzada. No en la derecha, no en cualquier parte, sino en el carril izquierdo, a un costado de la vía, en el carril izquierdo de la calzada. Aquí, por ejemplo, en la imagen se ve que los vehículos están estacionados en el izquierdo, en el carril izquierdo. Pero acá hay un problema, ¿no? El problema es que el sardinel está pintado de amarillo. Entonces, el sardinel pintado de amarillo estaría indicando la zona rígida. Por lo tanto, no podríamos pegarnos a esta restricción. Tendríamos, en este caso, pues, la dificultad. Tendríamos el problema de que no podríamos estacionarnos en la carril izquierdo porque la prohibición ahí está expresa, nos explícitamente nos está indicando de que no podemos estacionarnos porque es zona rígida. Eso es lo que corresponde entonces a lo que significa esta primera observación. Segunda observación. Dice, cuando sea necesario estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas, cuando sea necesario estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas, el conductor debe asegurar su inmovilización. El conductor debe asegurar su inmovilización. Esta segunda observación también es bastante fácil de poder entender, ¿no? Dice, cuando sea necesario estacionar
estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas, o sea, si es que te vas a estacionar en una pendiente pronunciada, en una pendiente, tienes que asegurar que el vehículo no se va a mover. Debes asegurarte que el vehículo no se va a desplazar. Aquí en esta primera condición nos está indicando en realidad que no deberíamos estacionarnos en la pendiente pronunciada. O sea, no es recomendable, no se debería de hacer porque es peligroso, es riesgoso. El vehículo podría tener la tendencia a desplazarse, ya que la pendiente por la gravedad podríamos terminar desplazándonos. Entonces, eso sería un poco complicado, un poco peligroso. Pero el reglamento dice, cuando sea necesario, o sea, si no tienes otra alternativa, si no hay otra opción, si no hay otra forma de dejar el vehículo, puedes hacerlo, pero tienes que asegurarte que ese vehículo bajo ninguna circunstancia o condición se va a desplazar. Tienes que asegurar la inmovilización del vehículo. Implícitamente nos está dando a entender este artículo del reglamento de tránsito que si el vehículo se desplaza, si el vehículo llega a moverse, la responsabilidad recae enteramente sobre el conductor. El conductor sería responsable si es que el vehículo llega a desplazarse y el daño que pueda provocar sería responsabilidad estricta del conductor. El conductor sería responsable en este caso. El vehículo no debe desplazarse. Si se desplaza, es tu culpa. Tú tendrías que haberte asegurado de que el vehículo no se va a mover. Si no estás seguro, si no estás de repente totalmente seguro de que el vehículo no se va a mover, entonces no puedes dejar tu vehículo ahí. No lo puedes dejar porque la pendiente pronunciada es peligrosa y el único que se tiene que hacer responsable de eso es obviamente el propietario o el conductor del vehículo. El reglamento de tránsito nos dice que nosotros somos responsables en caso de que el vehículo se desplace en la pendiente pronunciada, pero no nos dice cómo podríamos evitar que eso ocurra. Veamos entonces cómo podríamos evitar que el vehículo se desplace en la pendiente pronunciada. A ver, para poder evitar que el vehículo se desplace en la pendiente pronunciada, número uno, podríamos accionar el freno de estacionamiento. Primero, lo que podríamos accionar es el freno de estacionamiento. Este que está acá, pues, ¿no? El freno de estacionamiento. Segundo, también podríamos enganchar la caja de cambios. Segundo, podríamos enganchar la caja de cambios. Enganchar la caja de cambios básicamente se refiere a que vamos a colocar la caja en una posición en la cual la misma caja ofrezca una restricción al giro de la llanta. Si es una caja mecánica, lo que podríamos hacer es colocar primera o segunda para poder enganchar la caja. Bueno, aunque también podríamos colocar tercera, cuarta, quinta, lo que sea, pero lo ideal es que sea primera o segunda, para que cuando colocamos primera o segunda, la caja de cambios ofrece una restricción al giro de las llantas. Eso es enganchar la caja, primera o segunda. Ahora, si es una caja automática, simplemente lo que hacemos es colocar parking, letra P. Colocamos parking y en parking automáticamente la caja se bloquea. Lo que podríamos hacer para poder evitar que el vehículo se desplace es enganchar la caja de cambios. Si es automática, parking. Y si es mecánica, primera o segunda. Si ustedes tienen un vehículo en sus casas, hagan la prueba. Si es un vehículo automático, pónganlo en parking, bajen el freno de estacionamiento y intenten empujar. Si tú empujas estando en parking, el vehículo no se va a mover porque las llantas están bloqueadas gracias a la caja de cambios. Y si tú tienes un vehículo mecánico, lo mismo, pon primera o segunda y luego de eso intenta moverlo. Te vas a dar cuenta que no se puede mover porque la misma caja ofrece una restricción al giro, ofrece una restricción al movimiento de la llanta. Entonces, la caja de cambios en este caso indicará que podríamos bloquear la caja. Si es mecánica, colocando primera o segunda, y si es automática, colocando parking. Letra P. Tercera recomendación. Podríamos también colocar una obstrucción en la llanta. Podríamos colocar una obstrucción en la llanta. Podríamos colocar, por ejemplo, de repente un ladrillo, una piedra, o de repente quizás si somos un poco más ordenados, podríamos colocar una pequeña cuña de madera para poder bloquear la caja, una cuña de madera. Eso es lo que podríamos hacer. Y como última condición, como última recomendación, podríamos estacionar con el vehículo, con las llantas delanteras, apuntando hacia el sardinel. Podríamos estacionar
con las llantas delanteras apuntando hacia el sardinel. Si yo estaciono con las llantas delanteras apuntando hacia el sardinel, entonces el vehículo va a tener una menor probabilidad de que se pueda desplazar mucho tramo. Si el vehículo se moviera, como está apuntando hacia el sardinel, va a doblar hacia el sardinel y va a chocar con el propio sardinel, evitando que el vehículo se mueva por mucho espacio, por mucha distancia. Entonces, esas son 4 recomendaciones básicas, puntuales, que podríamos utilizar para poder evitar que el vehículo se desplace en la pendiente pronunciada. Muy bien, entonces eso es lo que podríamos tener en cuenta con respecto a lo que es esta segunda observación. Con esto terminamos con esta parte de lo que corresponde al estacionamiento y sus observaciones. Hasta aquí, ¿se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, vi que estaban haciendo algunas preguntas en el chat. Si es que de repente todavía tienen la duda, me dicen por favor para poder responderles. ¿Se comprende entonces? ¿Está claro? Ujú. Aquí su compañera Ruth dice, ¿qué es el sardinel? Dice, señorita Ruth, pero eso lo vimos en la clase del día martes, en tema número 2, definiciones. Ahí vimos lo que era el sardinel. ¿Usted no estuvo en esa clase, en el tema número 2? No ha llevado aún esa clase. Ya, perfecto, señor Rubén. Entonces, me está dando una pregunta perfecta para que sus compañeros puedan practicar. Los que llevaron esa clase, el tema número 2, ayuden a su compañera Ruth, por favor, practicando para el examen. ¿Qué es el sardinel? ¿Qué es el sardinel? Los que llevaron esa clase, que yo sé que son varios que están acá. Dice su compañera Paola, es el zócalo de la vereda. Ya, pero en otro término más simple, porque de repente el término zócalo no lo entendemos muchos. Entonces, en otro término más simple, ¿qué sería el sardinel? ¿Nadie? O sea que si te preguntan en el examen ahorita qué es el sardinel, estamos en la nada. Bueno, los que no han llevado el tema, no se preocupen, ustedes lo van a llevar. Pero los que ya llevaron el tema, preocúpense, ¿no? Porque esa pregunta te la podrían hacer en el examen. Y si no sabes qué es el sardinel, que es algo básico en realidad, entonces estamos un poco mal. Bueno, bastante mal, en realidad estaba siendo un poco benevolente, pero bastante mal porque el sardinel es algo básico. Ajá, aquí su compañera Luana dice, el sardinel es la altura comprendida entre la calzada y la acera. Muy bien. Cuando ustedes caminan por la pista, cuando caminas por la calzada y quieres pasar hacia la acera, o sea, hacia la vereda, tienes que subir un pequeño escaloncito. Señorita Ruth, usted que preguntaba, estás caminando por la pista y quieres pasar hacia la vereda. Hay un pequeño escalón para subir hacia la vereda. Ese escalón, este de aquí, se conoce como sardinel. Ese escalón, ese desnivel que existe, como su otra compañera decía, el zócalo que existe entre la calzada y la acera. Es la elevación, la altura, el desnivel que existe entre la calzada y la acera. Ese filo, ese murito, es el sardinel. Eso es lo que corresponde entonces al sardinel. ¿Ok? ¿Se comprende entonces? ¿Es claro? Ya, muy bien. Ajá, perfecto. Muy bien, ahora sí está claro entonces. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Es claro? ¿Se comprende? ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Ya, perfecto. Entonces, veo que no hay ninguna pregunta adicional. Creo que con eso está claro, así que podemos continuar. Ujú, ujú, ujú. Es claro, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, estaba esperando un segundito, de repente por ahí alguien está escribiendo algo, pero no están escribiendo nada. Así que continuamos. Ya, perfecto. Entonces, hasta el momento hemos hablado ya de lo que es el estacionamiento y me parece que hemos comprendido de manera bastante clara qué cosa es el estacionamiento como maniobra. En sí, en general, todo lo que engloba esta maniobra, que es pues bastante importante para nosotros como conductores. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de lo que es el estacionamiento, que tiene que ver con los estacionamientos prohibidos. Vamos a hablar de cuáles son los lugares en donde no puedes dejar el vehículo, en donde está prohibido el estacionamiento. Vamos a hablar de cuáles son estos lugares en donde no puedes dejar el vehículo porque estarías pues en una infracción.
La mayoría de estacionamientos que vamos a revisar a continuación son bastante fáciles de poder entender, pero de todas maneras, en caso que no se entienda alguno, les voy a comentar algunos detalles, algunas pequeñas, de alguna forma, ejemplos para que ustedes puedan comprenderlo mejor y así quede mucho más claro. De todas maneras, si aún con los ejemplos que les doy, aún con la explicación que les doy, no se entiende por completo por qué razón podría estar prohibido el estacionamiento que estamos revisando, me dicen para poder explicarles de manera un poco más detallada o de repente ponerles un ejemplo desde otra perspectiva. Pero la idea es que comprendamos cuáles son los estacionamientos prohibidos y la razón por la cual existen los estacionamientos prohibidos. Comenzamos. Número 1. Prohibido estacionarse sobre las aceras y rampas destinadas a la circulación de personas con discapacidad. Prohibido estacionarse sobre las aceras y rampas destinadas a la circulación de personas con discapacidad. Esto es bastante obvio, ¿no? Prohibido estacionarse sobre la acera, o sea, sobre la vereda. En la vereda no puedes estacionarte, eso sería pues bastante imprudente. Imagínate un vehículo en la vereda, sería pues bastante imprudente, no deja pasar a los peatones. Y tampoco puedes estacionarte en las rampas para personas con discapacidad. Observen, por ejemplo, aquí esta persona que ha dejado su vehículo interrumpiendo la rampa y este niño en silla de ruedas no puede pasar. Una completa pues falta de tolerancia, falta de empatía, de repente quizás, falta pues de comprensión, ¿no? Con la necesidad de la otra persona. Y no solamente afectaría a los que van en sillas de ruedas, también afectaría, por ejemplo, quizás a una persona anciana con su andador, de repente a un padre de familia con su bebé y con su coche o algo por el estilo. Entonces, las rampas son en realidad necesarias para muchas personas. Si te quedas en la rampa, estás dificultando la circulación de muchas personas y por lo tanto estarías en una infracción. Siguiente. Prohibido estacionarse frente a entradas de garajes, estacionamientos públicos o una vía privada. Prohibido estacionarse frente a entradas de garajes, estacionamientos públicos o una vía privada. Esta segunda prohibición también es bastante evidente. Está prohibido estacionarse frente a entradas de garajes porque lógicamente no podemos interrumpir la circulación de los demás conductores. Estacionamientos públicos, por la misma razón. Yo no podría ir a un estacionamiento de repente de una entidad, como por ejemplo los portales, de repente han escuchado de ese estacionamiento, y yo no puedo ir a la puerta para poder impedir que la gente que está dentro salga, ¿no? O sea, no puedo colocar mi vehículo en la puerta de un estacionamiento público. No puedo ir, por ejemplo, a un centro comercial y dejar mi vehículo en la puerta del estacionamiento e interrumpo la circulación. Y tampoco puedo dejar mi vehículo a la salida de una vía privada. Si yo, por ejemplo, estoy en un condominio, no me gustaría que cuando salga del condominio encuentre un vehículo en la puerta. Prohibido estacionarse en la puerta de un garaje, en la puerta de un estacionamiento público o en la puerta de una vía privada, porque dificultamos el tránsito, estamos obstruyendo la circulación de los demás conductores. Siguiente, prohibido estacionarse frente a recintos policiales y militares. Prohibido estacionarse frente a recintos policiales y militares. Los recintos militares y policiales son lugares en donde lógicamente solamente se permite el estacionamiento de los vehículos policiales y de los vehículos militares. Está prohibido estacionarse afuera de una comisaría. Tampoco creo que quieras hacerlo, ¿no? Pero por si acaso está prohibido. Está prohibido estacionarse afuera de un centro militar, por ejemplo. Está prohibido. Está prohibido estacionarse frente a recintos policiales y recintos militares. De hecho, el reglamento también prohíbe la detención en recintos militares. Alrededor de recintos militares está prohibido detenerse también. Alrededor de los recintos militares está prohibida la detención. Siguiente. Prohibido estacionarse en cualquier lugar que afecte la seguridad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. Prohibido estacionarse en cualquier lugar que afecte la seguridad o fluidez del tránsito
o impida observar la señalización. Esta condición o esta prohibición que podemos observar aquí es una prohibición bastante general, porque nos está englobando de alguna manera bastantes cosas, bastantes aspectos de forma pues general que podemos encontrar en la vía. O sea, está prohibido estacionarse de cualquier manera que sea insegura. Si te vas a estacionar y es inseguro, automáticamente está prohibido. Prohibido estacionarse de cualquier forma que sea insegura. Prohibido estacionarse de cualquier forma que afecte la fluidez del tránsito. Y prohibido estacionarse de cualquier manera que impida observar la señalización. O sea, si se dificulta la señalización, si se dificulta observar alguna marca, algún dispositivo, automáticamente está prohibido. Prohibido estacionarse en cualquier lugar que afecte la seguridad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. Eso es lo que dice la prohibición. Siguiente. Prohibido estacionarse en doble fila respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o detenidos junto a la acera. Prohibido estacionarse en doble fila respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o detenidos junto a la acera. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver claramente. Estamos aquí viendo a unos vehículos que ya están estacionados a un costado de la vía y vemos que hay otros vehículos que están estacionados pero al costado, en doble fila. Prohibido estacionarse en doble fila, que de alguna manera u otra interrumpa la circulación de los demás conductores. Prohibido estacionarse en doble, en triple o hasta en 4 filas. Este estacionamiento en doble fila es bastante común. Yo lo he visto, por ejemplo, mucho en comisaría, lo he visto que lo hacen mucho, los mismos vehículos policiales. En hospitales he visto bastante también vehículos que se estacionan en doble fila, a veces de repente por necesidad, ¿no? Una cuestión quizás un poco complicada, pero igual lo he visto, está prohibido. También lo he visto, por ejemplo, en lugares más públicos como colegios, teatros, iglesias, que se estacionan en doble fila, está prohibido. Prohibido estacionarse en doble fila, en triple o en 4 o hasta en 5 filas. Prohibido el estacionamiento. Siguiente. Prohibido estacionarse sobre o junto a un separador central o isla de tránsito. Prohibido estacionarse sobre o junto a un separador central o isla de tránsito. Un separador central es lo que ustedes pueden observar aquí en la imagen. Y este separador central es obviamente para un uso específico en la vía. Está prohibido estacionarse en... está prohibido estacionarse sobre, encima o a un costadito del separador central. Prohibido hacerlo. Prohibido estacionarse sobre o junto a un separador central. Recordando nuestra clase del día de ayer, ¿para qué sirve el separador central? ¿Cuál es la función que tiene el separador central o la isla de tránsito? Su compañero Fernando dice para el peatón. Ya, pero ¿para qué sirve para el peatón? ¿El peatón puede transitar por ahí? Ah, exacto, ¿no? Sirve para el refugio eventual del peatón. El refugio eventual del peatón. O sea, el peatón intenta cruzar, se refugia un momento y luego de eso, después de eso, puede seguir cruzando. Sirve para el refugio eventual del peatón, ¿no? Es un refugio temporal, eventual. Muy bien. Siguiente prohibición. Prohibido estacionarse en lugares donde la señalización lo prohíba. Y esto es bastante claro, ¿no? Si hay un cartel que dice prohibido estacionamiento, entonces no puedes hacerlo. Prohibido estacionarte donde la señalización lo prohíbe. Para eso está el cartel, para eso está la prohibición. Ahora, en este punto les hago una pregunta, como para que podamos practicar un poco lo que hemos visto a ver en la clase del día de hoy, como para que podamos relajarnos un momentito. A ver, imagínate que vas conduciendo por la calle, por la vía pública, y de repente ves un cartel como este que está aquí en la imagen. Es una señal reguladora que te indica prohibido el estacionamiento. Y de repente ves que hay una persona parada abajo de ese cartel. Y esa persona, la conoces, pues no es un conocido. Así que paras para recogerla. En ese momento que tú paras para recogerla, ¿estás en detención o estás en estacionamiento?
Cuando paras para recoger a esa persona, ¿estás en detención o estás en estacionamiento? Estás en detención, por lo tanto, ¿habría una infracción o no? Hay un cartel como este que está acá y te dice prohibido estacionarse. ¿Habría una infracción o no? No habría infracción, ¿no? No habría infracción porque el cartel dice prohibido estacionarse. No dice nada de detenerse, o sea, sí podrías detenerte, es una cosa distinta. Pero de repente ustedes se detienen para poder recoger a la persona y viene un policía de tránsito y el policía te interviene. Hey, señor, aquí está prohibido estacionarse, te dice, ¿no? Ahí está el cartel. Y usted acaba de recoger a una persona, multa. ¿Te podría poner esa multa o no? ¿Te podría poner esa multa o no? Su compañera Patricia dice no, pero igual le doy 5 soles. Eso lo entiendo como que no, pero igual me vuelvo igual de corrupta que el policía, ¿no? Bueno, disculpen la palabra, ¿no? Pero corrupto el que pide plata y el que da plata también. Supongo que fue una broma, ¿no? Supongo. Me imagino, quiero suponer, ¿no? Ya bueno, en todo caso fue broma, pues, ¿no? Pero en todo caso, ¿me podría poner la multa o no? No me desvíen la pregunta, por favor. ¿Me podría poner la multa o no? ¿Qué le diríamos a policía en todo caso para que no me ponga la multa? Porque yo no estoy estacionado, estoy detenido. Entonces, ¿qué le diría al policía? Pues no. El policía se pone insistente, se pone pues persiste, ¿no? Se queda ahí insistiendo de que estás en una infracción y la multa y te dice sí, que esto, que lo otro. Vamos a la comisaría y trata de asustarte, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué le dirías al policía en ese momento? ¿Qué le podríamos decir al policía? Lo grabo, dice por ahí. Claro, le diría, no, señor, disculpe, ¿no? Disculpe, pero según el artículo 203 y 204 del reglamento de tránsito, la detención y le explicas, ¿no? Bla, 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 y le explicamos y le sacas tu cuaderno, le sacas tu clase que has grabado de reglamento de tránsito. Entonces, le explicamos para que el policía sepa y se dé cuenta que ustedes conocen reglamento de tránsito. A veces pasa que algunos efectivos policiales, no todos, pero algunos, quieren aprovecharse de algunos conductores inexpertos, de algunos conductores que no conocen sus derechos. Ustedes, como están llevando pues todo un curso de reglamento de tránsito, se entiende que conocen sus derechos y por lo tanto podrían explicar en ese caso, en ese sentido, que en este caso no estás en una infracción, sino que sería pues en esta situación una detención, no estaría estacionamiento, sería una detención. Y según el artículo 203 y 204 del reglamento de tránsito, te avala, ¿no? Te va a sustentar. Entonces el policía se va a dar cuenta que tú conoces el reglamento de tránsito, no va a insistir porque si insiste, evidentemente él sabe que ustedes podrían, como bien lo decían por ahí, grabar la intervención por irregular, por un procedimiento irregular y en todo caso denunciarlo por abuso de autoridad porque te está inventando una infracción que no has cometido, que no existe, una infracción que nunca cometiste. Entonces eso es lo que tendríamos que recordar. Yo creo que el policía te va a quedar mirando y te va a decir, José Galvez, ¿verdad? Porque sabe que conoce el reglamento, no sabes que conoce lo que dice el reglamento de tránsito. Entonces, si no sabes, al final se podría aprovechar, pero como ustedes saben su reglamento, saben lo que son sus derechos como conductores, el policía simplemente pues lo que va a tener que hacer es retroceder en su intento de tratar de sorprenderte. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, lo que tendríamos que considerar. A mí me ha pasado, bueno, no me ha pasado muchas veces, me ha pasado, lo que recuerdo ahorita una vez, en donde, bueno, dos, me acabo de acordar otra más, dos, en donde me intentaron poner una multa, no sé, me trataron de inventar una multa, pero como se conocen las infracciones, evidentemente no te pueden poner la multa si es que tú conoces cuáles son tus derechos, si es que tú conoces cuáles son las infracciones correctamente. Muy bien, eso es entonces lo que en este caso tendríamos que hacer. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 1 metro de otro vehículo ya estacionado. Prohibido estacionarse a menos de 1 metro de otro vehículo ya estacionado. Si estamos en la vía y nos queremos estacionar detrás de otro vehículo, tenemos que mantener 1 metro de distancia. Esto ustedes ya lo saben porque es una de las cosas que habíamos establecido cuando estábamos hablando de lo que eran los cajones de estacionamiento. Siguiente, prohibido estacionarse
a menos de 10 metros de un crucero peatonal. Prohibido estacionarse a menos de 10 metros de un crucero peatonal. El crucero peatonal es para que los peatones atraviesen la calzada. Está prohibido estacionarse demasiado cerca, por lo menos a 10 metros de distancia. Prohibido estacionarse a menos de 10 metros de un crucero peatonal. Siguiente. Prohibido estacionarse a menos de 10 metros de un paradero, así como en el propio sitio determinado para la parada de buses. Prohibido estacionarse a menos de 10 metros de un paradero, así como en el propio sitio determinado para la parada de los buses. Eso es la prohibición. En este punto, a ver, tengo una pregunta también que podría ser un poco ya repetitiva, pero que nos va a servir para que lo tengamos claro totalmente. Si en un paradero está prohibido estacionarse, entonces, ¿cómo recojo a las personas? ¿Cómo una acúster podría recoger a las personas en el paradero si es que está prohibido estacionarse? O sea, el reglamento dice, prohibido estacionarse en el paradero. Entonces, ¿cómo recojo a las personas si está prohibido el estacionamiento? ¿Cómo las recogería en ese caso? Exacto, ¿no? Cuando una persona recoge a un pasajero, no se está estacionando, se está deteniendo. Y por lo tanto, la detención no estaría prohibida. Pues no, la detención está permitida, es una maniobra que sí podría realizar. Muy bien. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 100 metros de una curva. Prohibido estacionarse a menos de 100 metros de una curva. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 5 metros de una estación de bomberos. Prohibido estacionarse a menos de 5 metros de una estación de bomberos. Una estación de bomberos es un espacio, es un lugar que debe de estar totalmente libre, despejado, para que los bomberos puedan cumplir con su función tranquilamente. Los bomberos no pueden encontrarse, mejor dicho, con algún obstáculo en la vía, no pueden encontrarse con algún obstáculo de otro conductor que está estacionado en un lugar donde ellos deberían tener la libertad. Recuerda que los bomberos cumplen una función súper importante, sumamente importante, y por lo tanto debe estar completamente libre, debe de estar completamente despejado todo lo que corresponde a la zona de estacionamiento para los bomberos. Prohibido estacionarse a menos de 5 metros de una estación de bomberos. En el mismo sentido, también está prohibido estacionarse a menos de 5 metros de un grifo contra incendios. Prohibido estacionarse a menos de 5 metros de un grifo contra incendios, de un hidrante. Prohibido estacionarse a menos de 5 metros de un grifo contra incendios, de un hidrante. Entonces, los hidrantes, como este que está aquí, los grifos contra incendios, los hidrantes, son objetos que sirven para poder atender las emergencias, los incendios. Y por lo tanto, los vehículos que puedan intentar estar cerca tienen que alejarse por lo menos 5 metros. 5 metros de distancia tienen que mantenerse para que los bomberos tengan la facilidad de poder acceder al hidrante, tengan la facilidad de poder manipular el hidrante. Entonces, los bomberos tienen que tener siempre la facilidad para poder actuar y por lo tanto tenemos que estar lejos, lejos del hidrante. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 20 metros de una vía férrea. Prohibido estacionarse a menos de 20 metros de una vía férrea. Las vías férreas siempre son lugares peligrosos, son lugares que representan mucho riesgo, mucho peligro. Y es por eso que como conductores tenemos que mantener siempre una distancia prudente. El reglamento nos indica que si queremos estacionarnos cerca de la vía férrea, tenemos que hacerlo por lo menos a una distancia de 20 metros. 20 metros nos asegura que tengamos una distancia suficiente, prudente, para que los vehículos no tengan ningún problema, ninguna interacción con el tren que pueda cruzar cerca de la vía férrea.
Ahora, con respecto a esta prohibición, me parece que sería oportuno poder recordar una condición también de la vía férrea que es muy recurrente en el examen y que a veces podría generar una confusión con los conductores con respecto a este punto que está aquí. En el examen de reglas, a veces le preguntan al conductor, cuando un conductor se aproxima a una vía férrea sin señalización, ¿cuántos metros antes tiene que detenerse para poder cruzar? ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Algunas personas se confunden y responden 20 metros, ¿no? Porque recuerdan esta indicación. 20 metros antes, pero recuerda que eso es estacionamiento. Tú te estacionas a 20 metros antes de 20 metros, perdón, de la vía férrea. Pero ¿cuántos metros tienes que detenerte antes de cruzar esa vía férrea? Exacto, 5 metros, ¿no? 5 metros antes de la vía férrea te detienes, observas que no viene el tren, que no hay ningún tipo de peligro, y después de eso puedes cruzar, después de eso puedes atravesar. La vía férrea siempre representa peligro, siempre representa riesgo, y nosotros como conductores debemos de hacer lo necesario para poder evitar cualquier tipo de circunstancia negativa. Lo que tenemos que hacer, según lo que el reglamento dice, es detenernos 5 metros antes, observar que no hay peligro, y después de eso poder cruzar. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 5 metros de hospitales o centros de asistencia médica. Prohibido estacionarse a menos de 5 metros de hospitales o centros de asistencia médica. Los hospitales, las postas, las clínicas o cualquier centro de asistencia médica tiene que estar siempre libre, despejado. Es una razón muy similar a la de los bomberos. Si un vehículo de emergencia, una ambulancia, por ejemplo, llega al hospital y quiere ingresar con un herido, no puede encontrarse a una persona que esté estacionada ahí en la puerta. Estacionarse ahí en la puerta significaría pues dificultar la maniobra de este vehículo de emergencia, se estaría complicando totalmente la circulación. Este conductor no podría dejar el vehículo allí porque las ambulancias no podrían entrar con facilidad. Entonces recuerden, cuando estamos cerca de un establecimiento con un establecimiento médico, de un centro médico, tenemos que hacer siempre o estar siempre a una distancia prudente. No podemos estar muy cerca porque obstruiríamos el paso de los vehículos de emergencia. 5 metros de distancia sería por lo menos lo que tenemos que mantener. Siguiente, prohibido estacionarse a menos de 3 metros de las puertas de colegios, teatros, iglesias y hoteles, salvo los vehículos relacionados a la función de local. Prohibido estacionarse a menos de 3 metros de las puertas de colegios, teatros, iglesias y hoteles, salvo los vehículos relacionados a la función del local. Todos estos lugares que aquí se pueden mencionar son lugares que tienen una gran afluencia de personas, mucho público. Los colegios, los teatros, las iglesias, los hoteles. Como son lugares con mucho público, entonces tienen que estar siempre lejos, lo más lejos que sea posible. A 3 metros de distancia, por lo menos, dice la condición, para que los vehículos que se encuentran cerca del colegio, cerca del teatro, cerca de la iglesia o del hotel, no dificulten la evacuación de las personas en casos de emergencia. Si hubiese, por ejemplo, un incendio, si hubiese de repente, no sé, un sismo, si hubiese de repente algún desastre en general, las vías de evacuación deben estar libres para que las personas puedan salir con facilidad. Está prohibido estacionarse en este lugar demasiado cerca y que de alguna manera esto pueda dificultar el tránsito de las personas en casos de emergencia, la evacuación de las personas en caso de que tengamos una emergencia en esta situación. Entonces, eso es lo que debemos de recordar, la prohibición que nos indica esta condición. Y por último, está prohibido estacionarse fuera de las horas permitidas por los dispositivos de tránsito o señales correspondientes en lugares autorizados para el efecto. Prohibido estacionar fuera de las horas permitidas por los dispositivos de tránsito o señales correspondientes en lugares autorizados para el efecto. ¿Qué significa esta prohibición?
Esta prohibición nos está indicando puntualmente que está prohibido estacionarse fuera del horario que la señalización establece. Está prohibido estacionarse fuera del tiempo, fuera del horario, fuera de los días que la señalización establece. Aquí, por ejemplo, el cartel se puede ver que dice, puedes estacionarte, puedes hacerlo, pero solamente puedes hacerlo una hora de 9 a 7 de la noche. O sea, solamente te puedes estacionar en el horario que la señalización indica. Puedes estacionarte, pero solo podrás hacerlo durante una hora desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se entiende que ese rango se debe de respetar, ese rango tiene que mantenerse pues siempre. Este cartel podría variar sus tiempos, no siempre es una hora de 9 a 7. Podría decir de repente, puedes estacionarte solamente de lunes a viernes, o podría decir, puedes estacionarte 3 horas, 2 horas, solo domingos, o sea, depende. La señalización podría variar sus tiempos dependiendo de la necesidad o las circunstancias que se puedan presentar en la vía y la razón por la cual justamente la autoridad ha determinado que la señalización rija pues por un breve periodo de tiempo y un tiempo determinado, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, eso va a depender. Muchos de ustedes se están preguntando con el chino, ¿no? Esperándole a cada conductor, o es que de repente quizás hay alguna forma más electrónica o algo así. Normalmente cuando encontramos un lugar en donde se restringe el estacionamiento por tiempos, suele haber un trabajador de la municipalidad, eso es lo normal. El trabajador de la municipalidad ve que llegaste, se acerca a tu vehículo, apunta la placa, te da un ticket indicándote la hora en que llegaste y la hora a la que puedes quedarte allí, y después de eso ya simplemente tienes que cumplir con el horario. Normalmente siempre hay un trabajador de la municipalidad para poder indicar a los conductores el tiempo que se encuentran en ese lugar y la razón entonces por la cual tendrían que moverse o de repente quizás que no se eh, no no se pueda quedar mucho tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas máximo, lo que la señalización indique. Ujú. Muy bien. Con eso entonces terminamos con lo que corresponde a lo que es el estacionamiento prohibido. Su compañera aquí en esta parte, su compañera Loana, me dice que se está escuchando entrecortado. ¿Podrían indicarme si es así, por favor? Ah, se escucha un poquito entrecortado. Ya. Ujú. Bueno, recién me están indicando, entonces no me había dado cuenta de eso. Ya, recién me lo están indicando, no me había dado cuenta. Entonces, si de repente por ahí alguna parte se perdió o alguna parte no se escuchó, ahora es el momento para que me lo puedan preguntar, ¿no? Porque ya justo en este punto terminamos con las prohibiciones de estacionamiento, entonces podemos ver las preguntas que se puedan presentar hasta este punto. ¿Sí? ¿Se comprende entonces? ¿Es claro? A ver, aquí hay una pregunta de su compañera Valeria. Dice, ¿qué pasaría si este trabajador no se da cuenta de que se pasó el plazo de tiempo? Bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, si no se da cuenta, no pasa nada, pero si se da cuenta, te pueden llevar al depósito, ¿no? Porque normalmente cuando te ponen este tipo de prohibición y un trabajador ahí, entonces te llevan al depósito. Pero si no se da cuenta, en buena hora, ¿no? Mejor que no se dé cuenta para que no te lleven al depósito. Si es que esa es su pregunta, esa será la respuesta más concreta. No sé si de repente se refiere a otra cosa, señorita Valeria. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es claro? Ah, ya. Su compañera Patricia dice, si el trabajador no se da cuenta, pero hay cámaras, ¿me puede llegar la papeleta? No, no te va a llegar la papeleta porque
normalmente para eso justamente es el trabajador. Ahora, no significa que la municipalidad no lo puede implementar, pero en todo caso nosotros como conductores tendríamos derecho a que nos informen, nos avisen que hay cámaras y no podemos quedarnos más del tiempo porque si no la cámara tomaría una foto papeleta y eso no te llegaría una infracción. Tendrían que advertirnos. Yo creo que si esto ocurriera, la mayoría de conductores lo reclamaría, ¿no? Porque evidentemente se puede controlar los tiempos y hasta ese punto se entiende, pero de ahí a que sean tan estrictos de ponerte una multa por una cámara, por un minuto, por 2 minutos, sería un poco complicado. Se podría hacer, pero en todo caso la municipalidad tendría que sustentarlo a través de una ordenanza para poder de esa forma explicar la razón por la cual determinaría ese tipo de acciones. Por lo que yo conozco y sé, a nivel nacional, en ningún lugar te hay cámaras que te ponen fotos por quedarte más tiempo de lo que el cartel indique. Lo que sí es que te llevan al depósito o te ponen multas cuando no cumples con la hora, pero la persona que está ahí está encargándose, ¿no? Y normalmente esa persona te espera. O sea, se cumplen tus 2 horas o tus 3 horas de tiempo y te espera media hora más, 40 minutos más, y si no llegas, ya después de eso se toma la acción. Entonces ya es negligencia pura del conductor. Su compañera Loana dice, si tengo que hacer una denuncia y voy con mi auto, ¿me puede estacionar frente de la comisaría? En ese caso sí. Bueno, en ese caso sí se podría, ¿no? Porque se entiende que vas a hacer una denuncia. Automáticamente los policías entienden que estás haciendo en ese lugar por esa razón. Pero si los policías necesitaran ese lugar, te podrían pedir que te muevas y tendrías que buscar otro lugar, una zona libre de estacionamiento. O sea, en sí no podrías hacerlo, pero si vas a hacer una denuncia, se entiende que habría una razón para estar allí. Pero si es que los policías necesitan el espacio, te pueden pedir que lo muevas y tú tienes que moverlo porque es una infracción. O sea, están de alguna forma aceptando que te estaciones, pero si lo necesitan, entonces tienes que moverte porque no puedes estacionarte ahí. Eso es solamente para vehículos policiales. Su compañera Brigitte dice, para una foto papeleta, ¿nos tienen que avisar o nos ponen sin nosotros saberlo? O sea, lo que tienen que avisarte es que existe esa medida de seguridad o esa medida de sanción. Si existe esa medida a través de la cual te ponen una fotopapeleta, entonces tienen que advertirte de que existe esa medida. No, no es que te van a advertir que te van a tomar la foto, o sea, no es que te van a decir, te voy a tomar una foto y te estoy advirtiendo, no, sino que tiene que haber la medida, no se tiene que decirte de que hay una medida de prevención o de sanción en la cual te ponen una foto papeleta, para que nosotros tengamos ese conocimiento. Su compañera Fernando dice, ¿y cómo saber si nos pusieron? Bueno, normalmente les va a llegar una foto, una notificación con la foto papeleta. Te llega a tu casa una notificación con la foto papeleta y así te enteras. Y en todo caso, si ustedes quieren averiguar y quieren estar más pendiente de eso, podrían buscarlo con su número de licencia en la página de la municipalidad en la cual se encuentran. Si estás de repente en Chiclayo, en Piura, en cualquier parte del Perú, lo revisas en la municipalidad, en la página web, para que puedas saber si es que en este caso te aparece la foto papeleta. Ujú. Su compañera Patricia dice, si hay motivos de fuerza mayor por las que no puedo mover el vehículo, se malogró o me accidenté, igual te ponen la papeleta. No, en ese caso no, porque si hay un accidente o un daño mecánico, habría una razón de urgencia, no una necesidad del conductor. No te podrían poner la papeleta. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Se comprende entonces? Ya, perfecto. Entonces veo que no hay ninguna otra pregunta, así que continuamos y vamos a pasar a nuestro último punto del tema del día de hoy. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el abandono del vehículo. A ver, ¿qué dice acá? Los vehículos abandonados o que interrumpan la libre circulación deben ser conducidos a los depósitos municipales de vehículos y los gastos de traslado del vehículo deben ser de cargo del conductor o del propietario. Cuando hablamos del abandono del vehículo, se refiere básicamente a una situación o una medida en la cual vamos a dejar el vehículo o en la cual se deje el vehículo en la calle demasiado tiempo, mucho tiempo, más del contemplado según el reglamento. Y como lo dejamos mucho tiempo, entonces la autoridad determina que ese vehículo es una obstrucción, determina que ese vehículo es un obstáculo para los demás conductores y por esa razón tendría que ser removido, tendría que ser llevado al depósito municipal.
Existen tres razones por las cuales me podrían llevar al depósito, o sea, tres razones, mejor dicho, por las cuales se considera el abandono del vehículo. Primera razón, se considera el abandono del vehículo cuando dejamos el vehículo en la vía pública sin conductor en lugares donde no está prohibido el estacionamiento por un tiempo mayor de 48 horas. Se considera abandono del vehículo cuando dejamos el vehículo en la vía pública sin conductor en lugares en donde no está prohibido el estacionamiento por un tiempo mayor de 48 horas. O sea, si yo estoy en un lugar donde no está prohibido estacionarse, no está prohibido, pero me quedo más de 48 horas, aunque no esté prohibido, se considera abandono del vehículo. Y como es considerado el abandono del vehículo, entonces se llevarían el vehículo al depósito municipal. Si un vehículo está demasiado tiempo en la calle, así no esté prohibido el estacionamiento, si es más de 48 horas, se lo llevarían al depósito municipal. Eso es el abandono del vehículo. Número 2, dice, se considera el abandono en lugares prohibidos para el estacionamiento. Se considera el abandono de vehículo transcurridas 24 horas después de haberlo dejado sin el conductor. En este caso se refiere a los lugares en donde está el estacionamiento. Un lugar donde está prohibido el estacionamiento, no se puede dejar el vehículo. Entonces, si tú lo dejas, automáticamente tendrías una infracción. Y si el vehículo se queda más de 24 horas, aparte de la infracción, tendrías entonces que considerarla al vehículo en abandono. O sea, si el vehículo se queda más de 24 horas, aparte de la infracción, se consideraría el abandono del vehículo. Y por último, se considera el abandono del vehículo cuando dejamos el vehículo en zonas rígidas por más de una hora. Cuando dejamos el vehículo en zonas rígidas por más de una hora. Zona rígida es un lugar donde está prohibido el estacionamiento. Es un lugar donde está pintado el sardinel de color amarillo o hay un cartel que dice zona rígida explícitamente. Y en zona rígida, después de una hora, se considera el abandono. Aquí en este punto hagamos una diferencia con respecto a lo que es la segunda y la tercera condición. La segunda condición dice, en lugares prohibidos, después de 24 horas se considera abandono. Y en zonas rígidas, después de una hora. Muchos de repente se podrían confundir porque interpretamos que zona rígida es un lugar prohibido. Entonces, ¿por qué habría una diferencia? Lo que sucede es que cuando hablamos de zonas rígidas, estamos hablando de un lugar donde está prohibido el estacionamiento, pero con un énfasis mayor, con un enfoque mucho más fuerte. O sea, de alguna forma lo podemos entender como que existe una prohibición mucho más enfatizada. No te puedes estacionar bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón. ¿Y cómo puedes reconocer que un lugar es zona rígida? Lo reconocemos porque el sardinel, como les había dicho, está pintado de color amarillo, zona rígida, prohibido terminantemente el estacionamiento, o si no, porque hay un cartel que dice también explícitamente zona rígida, indicando la prohibición. Por eso es la diferencia, ¿no? Después de una hora en zonas rígidas, se considera el abandono. Estas son entonces las tres razones por las cuales a un conductor se le considera en abandono. Recuerden, si un conductor es considerado en abandono, entonces el vehículo será llevado al depósito municipal. Para poder sacar al vehículo del depósito municipal, tenemos que pagar la grúa y el estacionamiento. La grúa y el estacionamiento. La grúa te podría costar en promedio unos 250 soles, el servicio de grúa. Y el estacionamiento te podría costar en promedio unos 40 soles el día. 40 soles el día de estacionamiento, en promedio, ¿no? Entonces, no te conviene nunca caer en abandono porque pagarías un montón de plata innecesariamente, pues un montón de dinero por gusto. Eso es lo que corresponde a lo que es el abandono del vehículo. Muy bien, con eso entonces terminamos con lo que corresponde
a lo que es el tema del día de hoy, con lo que corresponde al estacionamiento y al abandono del vehículo. Aquí tenemos las conclusiones y con esto terminamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Se comprende entonces? ¿Alguna duda, pregunta, comentario acerca de la clase? ¿Está todo claro hasta este punto? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se comprendió todo entonces? ¿Futuros conductores digan algo? Es claro, me imagino. Es claro, ya, muy bien. Perfecto, todo claro, dice sus compañeros. Ya, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, si no tienen ninguna duda o pregunta adicional, a los que no tengan ninguna otra duda, les agradezco por su participación y nos vemos en una siguiente clase, ¿no? Que sería, bueno, ya el día lunes, ¿no? Porque ya mañana es sábado. Sería el día lunes para poder ver el tema número 6, me imagino, con la correlación de la clase. Y en todo caso, los que tienen alguna duda o pregunta adicional, pueden hacer su pregunta. Todavía voy a estar leyendo aquí las preguntas que puedan tener para poder dejar totalmente claro todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero que hoy día hayan podido aprender un poquito más de reglamento de tránsito. Espero que con lo que hemos visto hoy día les pueda sumar para su desarrollo pues como conductores. Les agradezco por su tiempo y su atención. Espero que todos hayan estado atentos y nos vemos en la siguiente clase. Muy bien. Hasta luego con todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ujú. Hasta luego, hasta luego.